El ruido del tren subterráneo reverberaba a través de las paredes del diminuto apartamento que Mariana había conseguido alquilar después de 3 meses de búsqueda desesperada. A sus 34 años, nunca imaginó que terminaría en un sótano reconvertido en Línea 2, el barrio más deteriorado de la ciudad. Pero la vida tenía una forma cruel de desmantelar planes y sueños. «Mañana será mejor, Sophie», susurró mientras arropaba a su hija de 7 años, cuyas pestañas largas temblaban ligeramente con cada vibración del metro. La niña se había acostumbrado sorprendentemente rápido al ruido constante, una adaptabilidad que Mariana envidiaba y agradecía a partes iguales. Solo habían pasado 5 meses desde que Eduardo, su esposo, desapareció en el mar durante un viaje de pesca con amigos que nunca debió ocurrir. Sin cuerpo, sin cierre, solo preguntas y un proceso burocrático interminable para declararlo legalmente muerto. Mientras tanto, los ahorros se evaporaron. El apartamento que compartían tuvo que ser abandonado, y su trabajo como diseñadora gráfica freelance apenas alcanzaba para sobrevivir. Mariana besó la frente de Sofía y se dirigió hacia la mesa plegable que funcionaba como su oficina, comedor y ocasionalmente, cuando el insomnio la atormentaba, altar para sus lágrimas silenciosas. Necesitaba terminar un proyecto antes del amanecer si quería pagar la electricidad la próxima semana. Fue entonces cuando escuchó el rasguño. Al principio creyó que era una rata. El edificio tenía 90 años y más problemas de los que el casero estaba dispuesto a admitir. Pero el sonido no venía del suelo o las paredes, sino del único respiradero que conectaba el sótano con el exterior. Una rejilla oxidada a 2 metros de altura cerca del techo. Mariana lo ignoró, concentrándose en su trabajo, hasta que el rasguño se transformó en un golpeteo rítmico, como dedos tamborileando con paciencia. Luego escuchó el susurro. «Mariana». Se paralizó, el corazón golpeando contra sus costillas. Nadie en el edificio conocía su nombre. Se había mantenido deliberadamente anónima, evitando conversaciones, firmando el contrato con su segundo nombre, Teresa, para dificultar que Eduardo la encontrara si algún día volvía. Porque una parte de ella, la que se odiaba a sí misma por su debilidad, sospechaba que su desaparición no había sido accidental. «Debe ser el viento», murmuró, frotándose los ojos cansados. Pero no había viento esa noche. La ciudad se encontraba bajo una de esas calmas asfixiantes que precedían a las tormentas eléctricas, el aire denso e inmóvil. «Mariana, déjame entrar». Esta vez no había duda. La voz, apenas un susurro, tenía la cualidad hueca de alguien hablando a través de un tubo o un respiradero. Con piernas temblorosas, se acercó a la cocina y tomó un cuchillo antes de aproximarse lentamente al respiradero. La rejilla estaba demasiado alta para ver a través de ella sin ayuda. Arrastró la única silla resistente, se subió y, sosteniendo el cuchillo firmemente, levantó la mirada. La oscuridad del conducto le devolvió la mirada, pero mientras sus ojos se adaptaban, distinguió algo moviéndose tras la rejilla, un contorno más oscuro que la negrura circundante. «¿Quién está ahí?». Mariana mantuvo la voz firme, pensando en Sofía dormida a solo unos metros. Un silencio largo, y luego: «Alguien que te conoce, Mariana. Alguien que sabe lo que hiciste». El cuchillo tembló en su mano. «No sé de qué habla, váyase o llamaré a la policía». Una risa suave, casi amable. «Ambos sabemos que no lo harás. La policía haría preguntas, muchas preguntas». Mariana bajó de la silla bruscamente, golpeándose el codo contra la encimera de la cocina. El dolor agudo apenas registró en su conciencia, eclipsado por el miedo creciente. Esa noche no durmió.
Colocó la mesa frente a la puerta como precaución, aunque sabía que era inútil si el intruso decidía entrar por el respiradero. Mantuvo el cuchillo cerca y verificó a Sofía cada media hora, asegurándose de que seguía respirando, seguía a salvo. Por la mañana, las dudas comenzaron a infiltrarse. ¿Había imaginado la voz? El agotamiento, la depresión y la ansiedad constante no eran buenas compañeras para la percepción de la realidad. Decidió que, si podía permitírselo, compraría una pequeña cámara de seguridad para el apartamento. Mientras tanto, sellaría el respiradero de alguna manera. Después de llevar a Sofía a la escuela, compró silicona y una placa de metal en la ferretería de la esquina. El dueño, un hombre mayor con ojos amables, la miró con curiosidad. ¿Problemas con ratas?, preguntó mientras empacaba sus compras. Algo así, respondió Mariana, evitando su mirada. Ten cuidado, advirtió el hombre. Este barrio tiene cosas peores que ratas. De vuelta en el apartamento, Mariana se preparó para sellar el respiradero. Necesitaba la silla para alcanzarlo, pero mientras la colocaba bajo la rejilla, notó algo que no había visto antes. Pequeñas marcas en la pared debajo del respiradero, como si alguien hubiera intentado ensanchar la apertura desde dentro, marcas recientes. Con manos temblorosas, completó la tarea. Aplicó silicona generosamente alrededor de la placa metálica y la presionó contra la rejilla, sellándola por completo. Luego se sentó frente a su computadora, pero no podía concentrarse. Algo sobre la conversación con el ferretero la inquietaba. Impulsada por una corazonada, buscó noticias locales del barrio. La mayoría eran predecibles. Robos, algún tiroteo ocasional, problemas de infraestructura. Pero un titular de 3 semanas atrás captó su atención. Encuentran cuerpo en el sistema de ventilación de edificio abandonado en línea 2. El artículo describía cómo los trabajadores que preparaban la demolición de un edificio cercano habían descubierto restos humanos en los ductos de ventilación. La policía sospechaba que la persona había quedado atrapada mientras intentaba ingresar ilegalmente, posiblemente años atrás. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, imposible de identificar sin análisis forense. Mariana cerró la página, intentando calmar su respiración. Coincidencias, se dijo. El mundo está lleno de coincidencias macabras. Esa tarde, recogió a Sofía de la escuela y decidieron caminar por el parque antes de volver al sofocante apartamento. La niña estaba inusualmente callada. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Mariana, agachándose para quedar a su altura. Sofía jugó con las correas de su mochila, evitando su mirada. ¿Papá va a venir a vernos? El corazón de Mariana dio un vuelco. Papá se fue, Sofía. Lo hablamos, ¿recuerdas? Pero lo escuché anoche, insistió la niña. Estaba llamándote desde el agujero en la pared. El parque pareció girar alrededor de Mariana. ¿Qué dijiste? Dijo que te extrañaba, que pronto estaríamos juntos otra vez. Mariana tomó a su hija por los hombros, más fuerte de lo que pretendía. Sofía, escúchame. No era papá, era solo un sueño, o quizás un vecino, pero no era papá. La mirada de la niña se llenó de lágrimas. Prometiste no mentir más, mamá. Las palabras fueron como una bofetada. Mariana nunca le había contado toda la verdad sobre Eduardo. Cómo su sonrisa encantadora ocultaba arranques de violencia. Cómo había amenazado con quitarle a Sofía si alguna vez intentaba dejarlo. Cómo, la noche anterior al accidente de pesca, Mariana había confrontado sus sospechas sobre una infidelidad, y él había prometido, con esa calma aterradora que presagiaba sus peores momentos, que nadie lo alejaría de su familia.
El viaje de pesca había sido impulsivo, organizado esa misma noche con amigos que Mariana apenas conocía. El tiempo estaba empeorando. Los navegantes experimentados lo sabían. Pero Eduardo insistió. Cuando informaron que el bote había naufragado y solo 2 de los 4 ocupantes habían sobrevivido, Mariana experimentó un vergonzoso alivio. Luego vino la culpa aplastante, el miedo constante, y finalmente, la paranoia de que algún día Eduardo reaparecería, como había amenazado, para recuperar lo que consideraba suyo. Esa noche, después de acostar a Sofía, Mariana inspeccionó la placa metálica. Seguía firmemente fijada sobre el respiradero. Satisfecha, se preparó para trabajar nuevamente en su proyecto pendiente. Pasada la medianoche, el rasguño regresó. Pero esta vez, no venía del respiradero sellado. Venía de las paredes. «Te encontré, Mariana». La voz parecía llegar desde todas direcciones, como si las propias paredes del edificio estuvieran susurrando. Mariana saltó de su silla, buscando frenéticamente el origen del sonido. «¿Pensaste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente?» La voz era, y no era la de Eduardo, tenía su cadencia, sus inflexiones, pero distorsionada, como reproducida a través de un viejo tocadiscos a la velocidad incorrecta. «No eres real», respondió Mariana, apretando los puños. «Eduardo está muerto». «¿Estás segura?» La risa que siguió reverberó a través del suelo. «Tú me deseaste muerto tantas veces, Mariana. Cuidado con lo que deseas». Un golpe seco desde el cuarto de Sofía hizo que Mariana corriera. La habitación estaba vacía, la cama desordenada. La ventana, que juraba haber cerrado, estaba abierta de par en par. «¡Sofía!», gritó, asomándose frenéticamente abajo. En la calle oscura, no había señales de su hija. Estaba a punto de salir corriendo cuando escuchó la risa infantil. Venía de dentro del apartamento. Siguió el sonido hasta el pequeño armario del pasillo, una puerta desvencijada que usaban para almacenar maletas vacías, símbolos de una vida anterior con viajes y estabilidad. Al abrirla, encontró a Sofía sentada entre las valijas, riéndose con una mano cubriendo su boca. «¿Qué haces aquí?». Mariana la abrazó con desesperación. «Estoy jugando al escondite con papá», respondió la niña con naturalidad. «Sofía, papá no está aquí», insistió Mariana, la desesperación filtrándose en su voz. «Sí está». Sofía señaló hacia el fondo del armario. «Está justo ahí». Mariana miró hacia donde señalaba su hija. Solo había pared, oscuridad y polvo. Pero mientras sus ojos se adaptaban, notó algo inquietante. Una porción de la pared del fondo parecía ligeramente distinta, como si hubiera sido reparada recientemente. Y en la superficie, casi invisibles si no las buscabas, había pequeñas marcas de rasguños, como si alguien hubiera intentado atravesarla desde el otro lado. «Vamos a tu cuarto, ahora», ordenó, arrastrando a Sofía fuera del armario. Esa noche, con Sofía finalmente dormida, Mariana regresó al armario con una linterna. Examinó la pared trasera más de cerca. Las marcas de reparación eran innegables, algún tipo de construcción improvisada. Mientras pasaba los dedos por la superficie, sintió corrientes de aire frío saliendo por pequeñas grietas casi imperceptibles. El edificio era antiguo, recordó, 90 años. Había sobrevivido a reconfiguraciones, renovaciones, conversiones. Este sótano probablemente había tenido otro propósito décadas atrás, un propósito como un pasadizo de mantenimiento, o un acceso al sistema de ventilación que conectaba con otros edificios. Con creciente horror, Mariana recordó el artículo sobre el cuerpo encontrado, no en este edificio, sino en uno cercano. Conectado, quizás,
por un sistema olvidado de túneles y ductos. Esa noche, después de colocar la cómoda frente a la puerta del armario, Mariana buscó frenéticamente apartamentos disponibles en otras zonas. No podían quedarse aquí, no con lo que sospechaba sobre la verdadera naturaleza del edificio, no con la creciente certeza de que las paredes contenían más que concreto envejecido y tuberías oxidadas. Estaba a punto de enviar una solicitud para un nuevo lugar cuando su computadora se apagó repentinamente. Luego las luces. Y finalmente, su teléfono murió. En la oscuridad total, escuchó el crujido de la madera. La cómoda que había colocado frente al armario se deslizaba lentamente, como empujada por una fuerza paciente desde el otro lado. Mariana. La voz ahora era inconfundiblemente la de Eduardo, pero con un eco cavernoso. Es hora de reunir a la familia. Se precipitó hacia el cuarto de Sofía, tropezando con muebles invisibles en la oscuridad. La cama estaba vacía. «¿Sofía?», llamó, su voz quebrándose. «Sofía». La risa infantil respondió, lejana. Venía del armario abierto. Con el corazón martillando, Mariana avanzó hacia el pasillo. La puerta del armario estaba completamente abierta, la cómoda volcada a un lado. Y en la pared trasera, donde antes había visto marcas de reparación, ahora había un agujero oscuro, lo suficientemente grande para que pasara una persona. «Ella está conmigo ahora», dijo la voz desde la oscuridad. «Donde siempre debió estar, donde tú también deberías estar». «¡Devuélveme a mi hija!», gritó Mariana, avanzando hacia la apertura sin pensar. «Ven a buscarla». Algo dentro de Mariana sabía que era una trampa, que debía correr, pedir ayuda. Pero el instinto maternal era más fuerte que cualquier lógica. Entró en el agujero. El pasadizo era estrecho, sofocante, olía a moho y algo más profundamente perturbador. Sus manos tocaban paredes húmedas mientras avanzaba, guiada por la risa ocasional de Sofía y susurros que parecían provenir de todas direcciones. «Más cerca», decían las voces. «Casi llegas». El túnel se estrechó hasta que Mariana tuvo que arrastrarse. Sus rodillas y codos sangraban por el roce con hormigón roto y metal oxidado, pero seguía avanzando, porque en algún lugar adelante estaba su hija. «Mamá, date prisa», escuchó a Sofía llamar, su voz extrañamente distorsionada. «Papá dice que pronto seremos una familia otra vez». La voz venía de una bifurcación adelante. Mariana se arrastró hacia ella, pero el pasaje era aún más estrecho. Sus hombros apenas pasaban, rasgando su piel. Respirar se volvía cada vez más difícil. Fue entonces cuando sintió las manos frías que la sujetaban desde aperturas invisibles en las paredes, docenas de ellas, aferrándose a sus brazos, piernas, cabello, tirando, no para detenerla, sino para ayudarla a avanzar más profundamente. «Ya casi», susurró la voz de Eduardo al oído, tan cerca que podía sentir el aliento frío contra su mejilla. «Falta poco para estar juntos». Mariana intentó gritar, pero el aire escaseaba. El túnel se estrechaba imposiblemente, hasta que quedó completamente inmóvil, atrapada dentro de las paredes mismas del edificio. Las manos seguían tirando, los susurros aumentaban, y en la oscuridad absoluta, vio finalmente lo que la esperaba adelante. Eduardo, o lo que quedaba de él. Un rostro demacrado, parcialmente descompuesto, sonriendo con dientes expuestos por labios retraídos. Y a su lado, Sofía, sus ojos vacíos,
su pequeña mano entrelazada con los huesos de su padre. «Bienvenida a casa», susurró Eduardo, mientras las paredes se cerraban a su alrededor. Concreto y metal fusionándose con carne y hueso. Ahora somos parte del edificio para siempre. 2 semanas después, un nuevo letrero de «Se alquila» apareció en la ventana del sótano. El apartamento había sido renovado apresuradamente, las paredes recién pintadas, ocultando reparaciones apresuradas. La joven madre soltera que lo alquiló estaba demasiado aliviada por encontrar algo asequible para notar los susurros que a veces surgían de las paredes. O cómo, si mirabas fijamente el nuevo panel que cubría lo que alguna vez fue un armario, podrías distinguir el contorno de 3 manos presionando desde el otro lado, una grande y 2 pequeñas, tratando eternamente de alcanzarse entre sí. Las luces del metro parpadeaban intermitentemente mientras Daniela repasaba sus notas para la entrevista de trabajo del día siguiente. A sus 26 años y con una hija de 4 para mantener sola, este puesto en la editorial representaba su última esperanza de estabilidad después de meses sobreviviendo con trabajos temporales. El vagón iba casi vacío a esa hora, las 11:40 de la noche, con apenas un anciano dormitando y una pareja de adolescentes susurrándose al oído. Cuando el metro se detuvo en la estación Alameda, Daniela guardó sus papeles. Le esperaban 3 cuadras caminando hasta el edificio de apartamentos donde vivía con Lucía, su pequeña la niñera, una vecina jubilada que cuidaba a la niña por un precio razonable. Le había enviado un mensaje confirmando que Lucía ya dormía plácidamente. Al salir a la superficie, la ciudad mostraba esa quietud inquietante de las noches entre semana. Las calles mojadas reflejaban las luces de los semáforos, y el viento frío de octubre la obligó a ajustarse la bufanda. Entonces lo notó, pasos detrás de ella, rítmicos, constantes, ni muy rápidos ni muy lentos. Mantuvo la calma, recordando las advertencias de su padre policía. No demuestres miedo, pero busca siempre un lugar concurrido. Giró en la esquina, desviándose de su ruta habitual hacia la avenida principal, donde había una gasolinera abierta toda la noche. Los pasos continuaron. Aceleró ligeramente, y los pasos detrás de ella hicieron lo mismo. Su corazón latía con fuerza cuando finalmente vislumbró las luces fluorescentes de la gasolinera. Entró apresuradamente y se dirigió al cajero, un joven de aspecto aburrido que revisaba su teléfono. «Disculpa», dijo con voz temblorosa. «Creo que alguien me está siguiendo». El chico levantó la vista, repentinamente alerta. «¿Quiere que llame a la policía?» Daniela miró hacia la puerta. Nadie había entrado tras ella. «Dame un momento», respondió, acercándose a la ventana para mirar hacia la calle. No había nadie. Con la respiración aún agitada, compró un café para calmar sus nervios y agradecer al empleado 15 minutos después, decidió que era seguro continuar su camino. El edificio estaba a solo 2 cuadras. La calle seguía desierta cuando retomó su ruta. Por precaución, caminaba por el centro de la acera, lejos de los callejones oscuros, y con el teléfono listo para marcar emergencias. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. Pasos, pero esta vez sonaban diferentes. No era el golpeteo de zapatos contra el pavimento, sino algo más pesado, como si arrastraran algo. Se detuvo. Los pasos también. Giró lentamente. La calle vacía se extendía tras ella, iluminada tenuemente por farolas amarillentas. Nada se movía, pero sintió una presencia que erizó cada centímetro de su piel. Corrió el resto del camino, sin atreverse a mirar atrás, hasta que estuvo frente a su edificio. Con dedos temblorosos, marcó el código de seguridad. El vestíbulo jamás le había parecido tan reconfortante con su iluminación fluorescente
y sus cámaras de seguridad visibles. La señora Ramírez, su vecina y la niñera de Lucía, la esperaba medio adormilada en el sofá. «Perdón por la hora», susurró Daniela. «No te preocupes, hija. La niña ha estado como un angelito». La anciana recogió sus cosas. «Por cierto, alguien dejó algo para ti». Señaló un sobre blanco sobre la mesa del comedor. Sin remitente, solo el nombre de Daniela escrito con una caligrafía elegante y antigua. «Lo deslizaron por debajo de la puerta hace una hora más o menos», explicó la señora Ramírez. «Asumí que sería importante». Después de que la anciana se marchara, Daniela observó el sobre con desconfianza. No esperaba correspondencia, y menos a esa hora. Lo abrió cuidadosamente. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Tardó unos segundos en comprender lo que veía. Era la calle por donde acababa de caminar, tomada desde atrás, como si alguien la hubiese fotografiado mientras caminaba hacia casa. Pero lo que heló su sangre fue la figura borrosa junto a ella, apenas visible como una mancha oscura con una silueta vagamente humanoide, caminando a menos de 1 metro de distancia. Con manos temblorosas, Daniela dejó caer la fotografía. Era imposible. No había visto a nadie. Revisó el sobre nuevamente y encontró una nota escrita en la misma caligrafía elegante. «Nunca caminas sola. Nunca has caminado sola». El pánico la invadió. Corrió a verificar que la puerta estuviera bien cerrada y revisó todas las ventanas del pequeño apartamento. Finalmente, entró silenciosamente al cuarto de Lucía. La pequeña dormía plácidamente, su respiración suave y regular. Ver su rostro angelical le devolvió algo de calma. Se sentó en el borde de la cama, acariciando suavemente su cabello. «Mamá está aquí», susurró. «Nada va a pasarte». Fue entonces cuando notó algo en el suelo, junto a la cama, otra fotografía. Esta mostraba a Lucía durmiendo, tomada evidentemente esa misma noche, desde un ángulo que solo podría obtenerse estando dentro de la habitación, y de nuevo, aquella silueta oscura, esta vez inclinada sobre la cama de la niña. El teléfono sonó, sobresaltándola tanto que casi gritó. Con el corazón a punto de estallar, miró la pantalla. Número desconocido. Contra todo instinto, respondió. «¿Quién es?». Su voz apenas audible. Al principio, solo estática. Luego, una voz distorsionada, como si hablaran a través de capas de tela. 62 días. «¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?». 62 días observándote. Observándolas a ambas. Daniela colgó y llamó inmediatamente a la policía. Mientras esperaba, abrazó a Lucía, quien seguía profundamente dormida, ajena al terror que consumía a su madre. La policía llegó 20 minutos después. Revisaron el apartamento, el edificio entero, las cámaras de seguridad. No encontraron nada. Las cámaras del vestíbulo no mostraban a nadie entrando al edificio excepto a los propios residentes. El sobre parecía haber aparecido de la nada. «Señora, ¿tiene algún expareja resentido? ¿Alguien que quiera asustarla?», preguntó el oficial. Claramente escéptico, Daniela negó. El padre de Lucía había desaparecido antes incluso del nacimiento de la niña y no había salido con nadie desde entonces. Toda su vida giraba en torno a Lucía y a la lucha por darle un futuro mejor. La policía se fue prometiendo patrullar la zona, pero Daniela percibió su escepticismo. Probablemente pensaban que exageraba, que era una madre soltera estresada con una imaginación demasiado activa. Esa noche no durmió. Se quedó junto a la cama de Lucía, con un cuchillo de cocina en las manos, esperando. Cada crujido del viejo edificio
La sobresaltaba. Cada sombra proyectada por los faros de coches pasando en la calle la hacía contener la respiración. Al amanecer, sus ojos ardían de cansancio, pero se obligó a preparar el desayuno y actuar con normalidad. Llamó para disculparse por no poder asistir a la entrevista, inventando una enfermedad. Luego contactó a su hermano Miguel, quien accedió a que se quedaran con él unos días. Mientras empacaba lo esencial, Lucía jugaba alegremente con sus muñecas, inventando historias donde todas eran astronautas valoradas y queridas. Su inocencia era un contraste doloroso con el miedo que consumía a Daniela. El timbre sonó. Daniela se paralizó. «¿Quién es?», preguntó a través de la puerta. «Paquetería, señora. Tengo una entrega para Daniela Morales». No había pedido nada. «Déjelo en el suelo, por favor. Necesito firma. No voy a abrir». Hubo silencio, luego pasos alejándose. Daniela esperó varios minutos antes de abrir ligeramente la puerta. En el suelo había una caja pequeña, de cartón blanco sin marcas ni etiquetas. La tomó rápidamente y cerró con triple llave. Dentro de la caja había un teléfono móvil antiguo, de los que se usaban 15 años atrás. Estaba encendido y mostraba un único mensaje. Una dirección y la frase: «Si quieres respuestas, ven sola». El sentido común le decía que ignorara esto, que tomara a Lucía y se fuera con su hermano inmediatamente. Pero algo más profundo, esa necesidad visceral de proteger a su hija, de terminar con la amenaza de raíz, la empujaba a buscar respuestas. Llamó a la señora Ramírez para que cuidara a Lucía unas horas. «Mi hermano vendrá a recogerla si no vuelvo antes de las 3», le instruyó, intentando que su voz no delatara su miedo. La dirección correspondía a un viejo edificio industrial reconvertido en lofts, en una zona en renovación de la ciudad. Daniela tomó un taxi, incapaz de soportar la idea de caminar nuevamente por calles solitarias. El lugar parecía parcialmente abandonado, muchas unidades aún en obra, otras ya habitadas. No había portero ni sistema de seguridad visible. La puerta principal estaba entreabierta. Todo en ella gritaba que diera media vuelta, pero el recuerdo de aquella figura oscura, inclinada sobre la cama de Lucía, la impulsó a entrar. El mensaje indicaba el loft 5C. Subió por escaleras mohosas hasta el 5º piso. El pasillo estaba en penumbra, con bombillas faltantes y grafitis en las paredes. La puerta del 5C estaba pintada de negro, a diferencia de las demás. Respiró profundamente y llamó. Nada. Probó el picaporte y la puerta se abrió con un chirrido. El interior era completamente diferente al deteriorado pasillo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, miles de ellas. Cuando sus ojos se adaptaron a la tenue iluminación, Daniela ahogó un grito. Eran todas de ella, de Lucía, de ambas juntas. Fotos de años, documentando cada aspecto de sus vidas. Daniela llevando a Lucía al preescolar, haciendo compras, durmiendo. Algunas tomadas claramente desde fuera de su ventana, otras desde ángulos imposibles, como si alguien, o algo, hubiera estado dentro de su casa, invisible. En el centro de la habitación había un escritorio con un álbum abierto. Acercándose cautelosamente, vio que contenía las fotos más antiguas. La primera mostraba a Daniela, embarazada de 8 meses, durmiendo. La fecha escrita debajo era exactamente 5 años atrás. «Has venido». La voz surgió de las sombras del fondo de la habitación. Daniela se giró bruscamente, buscando su origen. Una figura se movió en la oscuridad. No era completamente corpórea,
parecía fluctuar, como humo densificado en una forma vagamente humana. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotras? La voz de Daniela temblaba incontrolablemente. ¿No me reconoces? No era una pregunta. Deberías. La figura avanzó un paso. Después de todo, soy el padre de Lucía. Daniela retrocedió hasta chocar contra el escritorio. Imposible. Javier me abandonó antes de... Javier murió el día que te dijo que te dejaba. Accidente en la carretera. Su cuerpo nunca fue identificado correctamente. La forma se solidificó parcialmente, revelando rasgos que Daniela reconoció con horror. Era y no era Javier, como una versión de él vista a través de un cristal distorsionado. He estado con ustedes desde entonces, continuó la entidad, protegiéndolas, observándolas, pero ya no puedo mantenerme en este plano sin... ¿Sin qué?, preguntó Daniela, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Sin un anclaje, un cuerpo, el tiempo se acaba. Entendió entonces la cuenta regresiva. 62 días. El tiempo que le quedaba a esta cosa antes de desvanecerse completamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Intenté comunicarme muchas veces, pero el miedo te cerraba. Ahora estás aquí, abierta. Mientras hablaba, la temperatura de la habitación descendió dramáticamente. Daniela podía ver su aliento condensarse. «Nunca te llevarás a mi hija», afirmó con una determinación que surgía del amor más profundo. «No quiero a la niña», respondió la cosa que alguna vez fue Javier. «Te quiero a ti». Se movió con una velocidad imposible. Antes de que Daniela pudiera reaccionar, la entidad la envolvió como una niebla helada. Sintió un frío que penetraba hasta sus huesos, hasta su alma. Luchó desesperadamente, pero era como combatir al aire mismo. En su mente escuchó la voz. «Solo necesito un cuerpo, tu cuerpo, para estar con mi hija, para ser parte de su vida». Con su último atisbo de conciencia, Daniela sacó el móvil antiguo de su bolsillo. Había entendido demasiado tarde que no era solo un medio de comunicación, era un conducto, preparado específicamente para facilitar la posesión. Lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. El aparato se rompió en pedazos y simultáneamente, la entidad emitió un alarido sobrehumano. La presión disminuyó. Daniela cayó al suelo, tosiendo violentamente. La forma espectral se retorcía, perdiendo cohesión. «¡Me condenaste! ¡Nos condenaste a ambos!». Daniela se arrastró hacia la puerta mientras la habitación entera comenzaba a temblar. Las fotografías caían de las paredes como hojas en otoño. El aire se llenó de un olor a ozono y electricidad. Logró llegar al pasillo cuando escuchó una implosión sorda. Una onda expansiva invisible la empujó varios metros, dejándola semi-inconsciente. No supo cuánto tiempo pasó hasta que pudo levantarse. Cuando miró hacia el apartamento 5C, solo había una pared lisa, ninguna puerta negra, como si nunca hubiera existido. Tambaleándose, bajó las escaleras y salió a la calle donde el sol de la tarde la cegó momentáneamente. Todo parecía normal, cotidiano. Imposible que algo tan horroroso hubiera ocurrido a plena luz del día. Tomó un taxi de vuelta, repitiendo en su mente: «Lucía, tengo que llegar a Lucía». Cuando finalmente entró a su apartamento, la señora Ramírez la recibió con expresión preocupada. «¿Estás bien, hija? Pareces haber visto un fantasma. ¿Dónde está Lucía?» «En su habitación, dibujando. Ha estado muy tranquila, excepto...». «¿Excepto qué?». «Bueno, ha estado dibujando a su papá todo el día. Dice que lo vio en sueños». Con el corazón latiendo violentamente, Daniela corrió a la habitación de la niña. Lucía estaba sentada en el suelo, rodeada de dibujos.
En todos aparecía la misma figura, una silueta oscura, alargada, con brazos demasiado largos y sin rostro definido. «Mira, mami», dijo Lucía alegremente al verla entrar. «Es papá. Me dijo que ahora que no puede estar contigo, vendrá a verme en mis sueños». Daniela se dejó caer de rodillas junto a su hija, abrazándola con desesperación. «También me dijo que nos mudaremos pronto», continuó la niña con inocencia, «y que no importa dónde vayamos, él siempre nos encontrará. ¿No es maravilloso, mami?» Esa noche, mientras Lucía dormía profundamente, Daniela encontró un último mensaje en su teléfono personal. «La rompiste, pero no me destruiste. Mientras ella me recuerde, existiré, y algún día, cuando su voluntad sea lo suficientemente fuerte como para darme forma, volveré». Nunca caminarás sola, Daniela. Nunca caminarás sola. La luz parpadeante del pasillo del piso 14 era la única indicación de que algo no funcionaba correctamente en el edificio Mirador, un complejo residencial de 25 pisos construido en los años 80. Miguel ajustó su uniforme de conserje mientras empujaba el carrito con productos de limpieza hacia el ascensor de servicio. A sus 52 años, llevaba 6 trabajando en este lugar, acumulando turnos nocturnos para pagar la universidad de su hija Carmen, quien estudiaba medicina contra todo pronóstico económico. El reloj marcaba las 11:20 de la noche, cuando el ascensor se detuvo bruscamente entre los pisos 8 y 9, un problema recurrente que la administración siempre prometía resolver. Miguel suspiró y presionó el botón de emergencia, consciente de que tendría que esperar. Estos minutos perdidos significaban terminar más tarde, llegar más cansado a casa, donde Elena, su esposa, probablemente ya estaría dormida tras su propio turno extenuante como enfermera. «Edificio Mirador, ¿cuál es su emergencia?», respondió una voz adormilada por el intercomunicador. «Soy Miguel, el conserje nocturno. El ascensor de servicio se detuvo otra vez entre 8 y 9. «Dame 10 minutos», respondió Reinaldo, el guardia de seguridad que, Miguel sospechaba, pasaba la mayor parte de su turno cabeceando frente a las cámaras de vigilancia. Mientras esperaba, Miguel notó algo extraño, un susurro constante proveniente del conducto de ventilación, como si alguien estuviera murmurando un nombre repetidamente. Prestó atención, convenciéndose de que era solo el viento colándose por alguna fisura. Después de 15 años trabajando en turnos nocturnos en edificios viejos, había aprendido a racionalizar ruidos extraños. El elevador volvió a funcionar abruptamente, sacudiéndose antes de continuar su ascenso. Al llegar al piso 14, Miguel empujó su carrito y se dirigió inmediatamente hacia la luz defectuosa. Mientras cambiaba el fluorescente, escuchó un golpeteo rítmico proveniente del departamento 1407, donde vivía la señora Herrera, una mujer de 87 años, que todos consideraban la memoria viviente del edificio Miguel Dudó. El reglamento prohibía que el personal de mantenimiento perturbara a los residentes después de las 10, pero el sonido era insistente, como si alguien golpeara una mesa con los nudillos. Quizás la señora Herrera necesitaba ayuda. Después de un momento de vacilación, tocó suavemente la puerta. «Señora Herrera, soy Miguel, el conserje de noche. ¿Está todo bien?» El golpeteo cesó instantáneamente. Miguel esperó, con una sensación incómoda creciendo en su pecho. Estaba a punto de marcharse cuando escuchó la voz de la anciana, extrañamente aguda para su edad. «Pasa, Miguel. La puerta está abierta». Algo en ese tono no encajaba con la amable señora que siempre le ofrecía café durante sus turnos diurnos. Miguel giró lentamente la perilla, diciéndose que solo echaría un vistazo rápido para asegurarse de que todo estuviera en orden. El departamento estaba en penumbras,
iluminado únicamente por el resplandor azulado de un televisor sin señal. En el centro de la sala, la señora Herrera permanecía sentada perfectamente erguida en un sillón, su silueta recortada contra la luz temblorosa. No se volvió cuando Miguel entró. «Señora Herrera, ¿necesita algo?». La anciana levantó lentamente una mano, señalando hacia la pared opuesta donde colgaban docenas de fotografías familiares. «Ellos están viniendo, Miguel. Los que quedaron atrapados». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. La voz de la mujer sonaba hueca, como si proviniera de un lugar mucho más profundo que su garganta. «¿Quiénes están viniendo, señora? ¿Se siente mal? Puedo llamar a emergencias». Finalmente, la anciana giró su rostro hacia él. En la luz azulada, sus ojos parecían dos cavidades vacías, y su sonrisa se extendía demasiado para un rostro humano. «Los que murieron cuando construyeron este lugar, los que quedaron entre las paredes». Miguel retrocedió instintivamente. Recordaba vagamente rumores sobre accidentes durante la construcción del mirador, trabajadores que habían caído en los cimientos o quedado atrapados cuando el cemento fue vertido demasiado rápido. Historias urbanas, nada más. «Creo que debería descansar, señora. Volveré mañana a verla». Mientras se dirigía a la puerta, la televisión se apagó repentinamente, sumiendo el apartamento en una oscuridad casi completa. Miguel aceleró el paso, pero antes de alcanzar la salida, escuchó a la señora Herrera pronunciar palabras que helaron su sangre. «Tu hija los ve también, Miguel. En el hospital. Los que quedaron atrapados siempre buscan a los que pueden verlos». Miguel salió apresuradamente, cerrando la puerta tras él. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba controlar su respiración. ¿Cómo sabía la anciana sobre Carmen y su trabajo como pasante en el hospital universitario? Nunca le había mencionado a su hija. Sacudiendo la cabeza, continuó con sus labores, esforzándose por olvidar el perturbador encuentro. Pero a medida que la noche avanzaba, notó otras anomalías en el edificio. Luces que se encendían en departamentos supuestamente vacíos, el ascensor que se detenía en pisos donde nadie había oprimido el botón, y sobre todo, ese susurro incesante que parecía seguirlo por los conductos de ventilación. A las 2:18 de la mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. «Papá, ¿estás despierto? Algo raro está pasando en el hospital. Los pacientes del ala este están hablando sobre gente atrapada en las paredes, todos a la vez. Estoy asustada». Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Intentó llamarla, pero la señal era inexistente, algo inusual incluso en ese edificio de conexiones deficientes. Decidió terminar rápidamente su turno y dirigirse al hospital. Mientras limpiaba apresuradamente el último pasillo, la luz parpadeante del piso 14 finalmente se apagó por completo, dejándolo en una oscuridad interrumpida solo por la tenue iluminación de emergencia, y entonces los escuchó. Golpes dentro de las paredes, suaves al principio, luego más insistentes. No provenían de un lugar específico, sino de todas partes, como si decenas de puños golpearan desde el interior de la estructura misma. El teléfono de Miguel vibró nuevamente. Otro mensaje de Carmen. «Están en las paredes del hospital también. Puedo escucharlos golpeando. Dicen que quieren salir, papá, por favor ven». Adjunto había un video. Con dedos temblorosos, Miguel lo reprodujo. Mostraba un pasillo hospitalario donde el yeso de las paredes se ondulaba sutilmente, como si algo intentara empujar desde el otro lado. La cámara se movía nerviosamente hasta enfocar una grieta de la que emanaba un líquido oscuro. La voz temblorosa de Carmen susurraba: «Algo está intentando salir». En ese instante, las luces de emergencia del edificio Mirador parpadearon 3 veces y se apagaron completamente.
Miguel quedó sumido en una oscuridad absoluta, solo iluminada por la pantalla de su teléfono que mostraba el perturbador video. Un estruendo resonó en todo el pasillo, seguido del sonido inconfundible de algo quebrándose, yeso cayendo, metal doblándose. Miguel dirigió la luz de su teléfono hacia el origen del ruido. La pared al final del pasillo había comenzado a agrietarse. De las fisuras brotaba un líquido espeso, negro bajo la débil luz, que se deslizaba hacia el suelo formando patrones imposibles, como si estuviera animado por una voluntad propia. Miguel retrocedió hacia el ascensor, pero al girarse, se encontró frente a la señora Herrera, quien de alguna manera había salido de su apartamento sin hacer ruido. Su cuerpo parecía más alto, más delgado de lo que debería ser posible para una mujer de su edad. «Te lo dije», habló con aquella voz que no era suya. «Ellos siempre encuentran a quienes pueden verlos, y tu hija los ve tan claramente». Miguel esquivó a la anciana y corrió hacia las escaleras de emergencia. Al abrir la puerta, quedó paralizado. Las escaleras estaban cubiertas del mismo líquido negro, burbujeando como si estuviera hirviendo. Y en las paredes, marcas de manos deslizándose hacia arriba, como si alguien, o algo, hubiera ascendido arrastrándose. Su teléfono vibró una última vez. Al mirarlo, vio que no era un mensaje de texto sino una llamada en curso, aunque él no había marcado. La voz distorsionada de Carmen surgió del aparato, entre interferencias y un ruido que sonaba como cemento siendo quebrado. «Papá, están saliendo. Dicen que han estado atrapados desde que construyeron este lugar. El hospital, el edificio donde trabajas, todos los edificios de la constructora Mirador». La llamada se cortó abruptamente, reemplazada por el sonido inequívoco de algo quebrándose, seguido de un grito que Miguel reconoció como el de su hija. Con desesperación creciente, intentó volver al ascensor, pero el pasillo ahora estaba inundado con aquel líquido negro que avanzaba hacia él. Las paredes se agrietaban visiblemente, y de las fisuras emergían formas oscuras que parecían extremidades humanas distorsionadas, retorciéndose mientras intentaban liberarse. En un último intento desesperado, Miguel marcó el número de emergencias. Entre el pánico y la oscuridad, no notó que la señora Herrera se había acercado hasta quedar justo detrás de él. Cuando finalmente la vio, comprendió con horror que lo que parecía ser su cuerpo ahora se expandía, su piel agrietándose como las paredes, revelando un interior compuesto del mismo líquido negro que brotaba de la estructura operadora. «¿Cuál es su emergencia?», respondió una voz distante en el teléfono. Miguel intentó hablar, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando el suelo bajo sus pies cedió repentinamente. Cayó entre escombros y aquel líquido viscoso, viendo cómo las paredes a su alrededor se quebraban revelando docenas de figuras humanas hechas de una sustancia oscura, contorsionándose mientras emergían de su prisión de concreto. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo engullera fueron las palabras susurradas por cientos de voces simultáneamente. «Ahora tú también estás atrapado con nosotros». 3 días después, Elena reportó la desaparición de su esposo y su hija. Las autoridades encontraron el teléfono de Miguel en el piso 14 del edificio Mirador, junto a manchas de un material oscuro que los análisis iniciales identificaron como una mezcla de aceite industrial y un compuesto orgánico no identificado. La investigación reveló que durante la construcción de varios edificios de la empresa Mirador, incluidos el complejo residencial y el hospital universitario, al menos 27 trabajadores habían desaparecido inexplicablemente. Los registros habían sido alterados para ocultar estos incidentes. Curiosamente, todos los residentes del piso 14, incluida la señora Herrera de 87 años, negaron haber estado en el edificio aquella noche. Las grabaciones de seguridad mostraban a Miguel hablando solo en un pasillo vacío antes de que las cámaras fallaran. 2 semanas más tarde,
Mientras los equipos de inspección examinaban la estructura del edificio tras reportes de grietas inexplicables, Elena recibió un mensaje desde el teléfono de Carmen, quien seguía desaparecida. «Mamá, estamos atrapados en las paredes. Papá está conmigo. Hay muchos más. No podemos salir. Ellos no nos dejan salir. Si escuchas golpes desde dentro de las paredes, no respondas. No intentes ayudarnos. Ya es demasiado tarde». Horas después, el edificio Mirador fue evacuado cuando grandes grietas comenzaron a aparecer simultáneamente en todos los pisos. Los testigos afirmaron haber escuchado algo similar a voces humanas emergiendo de las paredes, todas repitiendo las mismas palabras. «Ya no estamos solos aquí dentro». El edificio fue demolido un mes después, tras ser declarado estructuralmente inseguro. Durante la demolición, varios trabajadores reportaron haber visto brevemente figuras humanas en el interior de los muros seccionados, figuras que parecían disolverse en un líquido negro al ser expuestas a la luz. Ninguna cámara captó estas apariciones. Elena nunca dejó de buscar a su familia. A veces, en las noches más silenciosas, podía jurar que escuchaba golpes provenientes del interior de las paredes de su apartamento, seguidos de susurros que sonaban como las voces de Miguel y Carmen, repitiendo: «No respondas, no intentes ayudarnos, o quedarás atrapada con nosotros». Y en toda la ciudad, en edificios construidos por la misma compañía, las paredes comenzaron a agrietarse. Era su quinto mes consecutivo de turnos nocturnos cuando Carmen notó por primera vez las anomalías en el piso 17. Como enfermera jefe del Hospital Metropolitano, había recorrido innumerables veces los pasillos estériles del edificio, pero algo en ese piso en particular comenzaba a perturbarla. Las luces fluorescentes parpadeaban con mayor frecuencia allí, el aire se sentía más denso, y los pacientes reportaban sueños extrañamente similares. Una figura oscura inclinándose sobre sus camas, susurrando números que no podían recordar al despertar. «Es solo el cansancio», se repetía Carmen mientras revisaba los expedientes en la estación de enfermería desierta. A sus 42 años, llevaba casi 2 décadas dedicada a la profesión, los últimos 5 combinando turnos dobles para pagar las terapias de su hijo Miguel, diagnosticado con un trastorno del espectro autista. Su exmarido había desaparecido junto con sus responsabilidades cuando el diagnóstico llegó, dejándola sola con deudas crecientes y un sistema de salud que apenas cubría lo básico. Las 3 de la madrugada marcaba el reloj digital cuando el intercomunicador sonó. Era la habitación 1713, donde una anciana con demencia avanzada llevaba 3 días hospitalizada. Carmen suspiró. Doña Eulalia tendría otra de sus visiones. «Ya voy, doña Eulalia», murmuró para sí misma mientras recorría el pasillo tenuemente iluminado. Al abrir la puerta, encontró a la anciana sentada rígidamente en la cama, sus ojos fijos en la esquina más oscura de la habitación. «Está contando otra vez», susurró Eulalia sin desviar la mirada. «Siempre cuenta hacia atrás, y nunca sé desde qué número comienza». Carmen encendió la pequeña lámpara junto a la cama. «No hay nadie aquí, doña Eulalia, solo usted y yo». «No está contando para nosotras», respondió la anciana con una lucidez sorprendente. «Está contando para él, el hombre que camina entre pisos». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Era la tercera vez esta semana que un paciente mencionaba a un hombre en el hospital durante la madrugada, alguien que no correspondía a ningún miembro del personal. Después de asegurarse de que Eulalia tomara su medicación y volviera a dormirse, Carmen regresó a la estación de enfermería. El expediente de admisiones hospitalarias que había estado revisando se encontraba abierto en una página diferente. Frunció el ceño.
Estaba segura de haberlo dejado en el historial de un paciente de traumatología, pero ahora mostraba un registro de hace 15 años. La admisión de un tal Eduardo Sandoval, médico pediatra del propio hospital, tras un intento de suicidio en las instalaciones. La fecha coincidía exactamente con la inauguración del piso 17. ¿Problemas para dormir, enfermera Suárez? La voz grave hizo que Carmen se sobresaltara. El doctor Phillips, neurocirujano de turno, la observaba desde el pasillo con ese aire de superioridad que tanto detestaba. Revisando expedientes, doctor, respondió secamente, cerrando el archivo. ¿Necesita algo? Solo verificaba los postoperatorios. Por cierto, ¿conoció al doctor Sandoval? Estaba recordándolo hoy. Un excelente pediatra. Hasta el incidente. Carmen negó con la cabeza. Llegué 5 años después. ¿Qué le sucedió exactamente? Phillips se encogió de hombros. La versión oficial dice que se lanzó por el hueco del elevador durante su guardia, pero siempre hubo rumores, especialmente porque nunca encontraron su cuerpo completo, solo partes. Antes de que Carmen pudiera indagar más, la llamada de otro paciente obligó al médico a retirarse, dejándola con una inquietud creciente. Durante el resto de la noche, los expedientes de varios pacientes del piso 17 aparecieron inexplicablemente alterados. Anotaciones con caligrafía desconocida, mencionando presencia nocturna y conteos regresivos. En la mañana, mientras entregaba el turno, Carmen consultó discretamente con Rosa, la enfermera más antigua del hospital. El doctor Sandoval, comenzó Rosa, bajando la voz. Eso es historia antigua y mejor olvidada. Dicen que enloquecidos después de perder a 5 pacientes pediátricos en una sola noche. Niños que no deberían haber muerto. Comenzó a hablar de alguien que contaba vidas en los pasillos. ¿Y realmente se suicidó? Rosa miró nerviosamente alrededor antes de responder. Lo encontraron destrozado en el foso del elevador, pero las cámaras de seguridad nunca mostraron que saltara. Es como si hubiera caído desde la nada. Las siguientes noches, Carmen comenzó a documentar las anomalías. Fluctuaciones inexplicables en los signos vitales de pacientes estables precisamente a las 3:33 de la mañana, fallos eléctricos recurrentes, y lo más perturbador, 5 pacientes diferentes reportando ver a un hombre con bata médica contando con los dedos en las esquinas oscuras de sus habitaciones. Una semana después, mientras Carmen hacía su ronda habitual, el elevador se detuvo entre los pisos 16 y 17. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. En la oscuridad, escuchó un susurro a su espalda. 5, 4, 3. Giró bruscamente. Estaba sola en el elevador. ¿Quién está ahí?, exigió, su voz traicionando su miedo. 2, 1. Las luces volvieron repentinamente, enceguecedora. Cuando sus ojos se adaptaron, vio una figura borrosa reflejada en el metal pulido de la puerta. Alguien con bata médica manchada de un líquido oscuro. Al volverse, solo encontró el espacio vacío del elevador. Las puertas se abrieron en el piso 17. Y allí, en el pasillo, yacía un paciente con el rostro contorsionado en una expresión de terror absoluto. El señor Jiménez, habitación 1715, había fallecido exactamente a las 3:33 de la mañana, según marcaba su monitor cardíaco, ahora emitiendo el pitido continuo de la línea plana. Era el primer paciente que moría durante su turno en el piso 17. No sería el último. Durante las siguientes semanas, 4 pacientes más fallecieron inexplicablemente bajo el cuidado de Carmen, todos en el mismo piso, todos a la misma hora exacta. La administración comenzó a investigar. Sus compañeros empezaron a evitarla.
Solo Miguel, en sus visitas al hospital, parecía sentirse cómodo con la creciente aura de fatalidad que rodeaba a su madre. El doctor de los números viene a mi cuarto también, le confesó Miguel durante una de estas visitas, dibujando una figura alta y desgarbada en su cuaderno. Pero no viene a asustar, viene porque está atrapado. Carmen sintió que se congelaba. ¿Cuándo lo has visto, Miguel? ¿En tus sueños? El niño negó con la cabeza. En casa, desde que trajiste su reloj. Con manos temblorosas, Carmen extrajo de su bolsillo el antiguo reloj de bolsillo que había encontrado aparentemente olvidado entre las páginas del expediente de Sandoval. Lo había tomado casi sin pensar, atraída por su extraño diseño. Las manecillas se movían en sentido contrario, y los números estaban grabados al revés. Esa noche, después de dejar a Miguel con su vecina, Carmen regresó al hospital decidida a encontrar respuestas. Eludiendo al personal, se dirigió a los archivos más antiguos, buscando todo lo relacionado con Eduardo Sandoval y el piso 17. Lo que descubrió la dejó horrorizada. El piso 17 no existía en los planos originales del hospital. Había sido añadido apresuradamente después de que un incendio destruyera el ala pediátrica del antiguo edificio, cobrando numerosas vidas infantiles. Sandoval, único superviviente de la tragedia, había insistido obsesivamente en que algo había causado el incendio después de completar su conteo. Más inquietante aún, los 5 pacientes que murieron bajo el cuidado de Sandoval en su última noche ocupaban exactamente las mismas habitaciones que los fallecidos recientemente. El reloj en su bolsillo comenzó a calentarse. Al sacarlo, vio que marcaba las 3:30 de la mañana, aunque su reloj de pulsera indicaba la 1:45 de la mañana. Cuando el elevador llegó al piso 17, Carmen supo inmediatamente que algo había cambiado. El aire era más denso, casi sofocante, y un zumbido bajo vibraba en las paredes. Las luces proyectaban sombras imposibles, alargadas y distorsionadas, enfermera Suárez. La voz venía de todas partes y de ninguna. Carmen giró sobre sí misma, buscando su origen. ¿Quién está ahí? Su propia voz sonaba amortiguada, como absorbida por el aire espeso. Ha traído mi reloj. La figura apareció gradualmente, como una fotografía revelándose. Un hombre delgado con bata médica manchada de lo que parecía ser hollín y sangre seca. Su rostro resultaba difícil de enfocar, como si constantemente cambiara de forma. Ha completado mi ciclo. Doctor Sandoval, susurró Carmen, apretando el reloj en su mano. ¿Qué está pasando en este piso? No es un piso, respondió la figura, acercándose con movimientos espasmódicos. Es un intervalo, un espacio entre espacios. Él lo creó para continuar contando. ¿Él? ¿Quién? Sandoval levantó una mano con dedos imposiblemente largos, señalando hacia el fondo del pasillo. Allí, apenas visible, otra figura más alta se recortaba contra la pared, sus extremidades demasiado largas, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. El contador, murmuró Sandoval. Necesita 5 vidas cada ciclo. Yo se las negué una vez, y me convirtió en su herramienta. El reloj en la mano de Carmen marcaba ahora las 3:32 de la mañana. Las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse lentamente, revelando a los pacientes en sus camas, todos despiertos, todos mirando hacia la figura distante. Los estaba marcando, continuó Sandoval, preparándolos para él. Como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con usted. ¿Conmigo? El horror de la comprensión golpeó a Carmen, los expedientes alterados, los pacientes fallecidos. 5 pacientes. Su ciclo está completo esta noche. Sandoval señaló el reloj. A menos que alguien tome su lugar.
En el extremo del pasillo, la figura comenzó a moverse hacia ellos, sus movimientos como los de una araña, demasiado rápidos, demasiado fluidos. El reloj marcaba 3:33. Carmen pensó en Miguel esperando en casa, en cómo sobreviviría sin ella. Pensó en los pacientes en sus camas, vidas que podían salvarse. «Tome mi reloj», dijo Sandoval con urgencia. «Deténgalo y tomará su lugar, no el de ellos». La figura se acercaba, cada vez más definida. Un ser con forma vagamente humana, pero compuesto de sombras y ángulos imposibles. Sus dedos, demasiados dedos, extendidos, contando silenciosamente. Con manos temblorosas, Carmen intentó detener las manecillas del reloj, pero estaban fijas. La figura se detuvo frente a ella, inclinándose hasta que su rostro, una superficie lisa y reflectante como un espejo negro, quedó a centímetros del suyo. En su reflejo distorsionado, Carmen vio no su rostro actual, sino cómo sería después de años atrapada en este espacio intermedio, consumida por la desesperación y el horror. El reloj comenzó a vibrar violentamente en su mano. La criatura extendió sus dedos hacia los pacientes en las habitaciones abiertas. ¡No! Carmen aplastó el reloj contra el suelo. El cristal se hizo añicos, las manecillas se detuvieron. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, una fuerza invisible la arrastró hacia el techo, su cuerpo contorsionándose en ángulos imposibles, mientras sentía que cada parte de su ser se fragmentaba y recomponía simultáneamente. «Lo siento», susurró la voz de Sandoval, ahora más definida, más humana. «Ahora eres tú quien cuenta». Carmen despertó en su apartamento, confundida y desorientada. Recordaba vagamente haber completado su turno, pero los detalles se desdibujaban en su mente. Al encender la luz, notó algo perturbador. Su reflejo en el espejo parecía ligeramente distorsionado, como si hubiera un retraso entre sus movimientos y los de su imagen. Esa mañana, la noticia se esparció por el hospital. El Dr. Phillips había sido encontrado muerto en el piso 17, junto a los cuerpos de 4 pacientes. Las cámaras de seguridad mostraban al médico entrando en cada habitación a las 3:33 de la mañana, pero nadie podía explicar cómo había fallecido, ni por qué su expresión reflejaba terror absoluto. Carmen observó el hospital desde lejos, sintiendo una extraña desconexión. Sabía, sin entender cómo, que nunca podría alejarse demasiado del edificio cada noche. Se encontraba recorriendo los pasillos del piso 17, sin recordar haber llegado allí, contando con dedos que parecían alargarse en la oscuridad. Y en casa, Miguel comenzó a dibujar obsesivamente un nuevo reloj de bolsillo que había aparecido entre sus juguetes. Un reloj idéntico al que Carmen había destruido, excepto por un detalle. Ahora tenía el rostro de su madre grabado en la tapa. 5 nuevos pacientes fueron admitidos en el piso 17. El ciclo comenzaba de nuevo. La luz titilante del pasillo del edificio Mirador recibía a Carlos cada noche al regresar de su turno en la fábrica. A sus 42 años, el último año había sido una montaña rusa emocional desde que Mariana, su esposa de 15 años, falleciera tras una larga batalla contra el cáncer. Ahora vivía solo en el departamento 703, el mismo que habían compartido desde recién casados, rodeado de recuerdos y ecos de una vida que ya no existía. El edificio, una construcción de los años 70 ubicada en la zona industrial de la ciudad, había visto mejores épocas. La mayoría de sus inquilinos eran ancianos o familias de clase trabajadora que no podían permitirse nada mejor. Era un lugar donde todos se conocían,
aunque últimamente Carlos había optado por el aislamiento, rechazando las invitaciones a cenas y las charlas de pasillo que antes disfrutaba. Esa noche de octubre, mientras subía por el ascensor desvencijado que se quejaba como un animal herido, Carlos notó algo inusual. El aparato se detuvo brevemente entre el cuarto y quinto piso. Las luces parpadearon, y por un instante, juró sentir una presencia a su lado. Un aroma familiar a jazmines, el perfume preferido de Mariana. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el séptimo piso, estaba solo, pero la sensación persistía. «Estás cansado, eso es todo», se dijo mientras abría la puerta de su apartamento. Una vez dentro, realizó su ritual nocturno. Dejó las llaves en el cuenco junto a la entrada, se quitó los zapatos, calentó la cena solitaria en el microondas y la consumió frente al televisor encendido, más como compañía que por interés en la programación. Fue durante esa cena cuando escuchó por primera vez el sonido. Un suave golpeteo rítmico proveniente de la pared que separaba su dormitorio del apartamento vecino, el 704, desocupado desde hacía meses tras la partida de la pareja de jubilados que lo habitaba. Carlos apagó el televisor y escuchó con atención. El golpeteo tenía un patrón: 3 golpes cortos, una pausa, 3 golpes cortos, como un código. Como la forma en que Mariana solía llamar a su puerta cuando olvidaba las llaves. Un escalofrío recorrió su espalda. «Solo es la tubería», murmuró, aunque en el fondo sabía que los tubos del edificio recorrían el lado opuesto. Decidió ignorarlo. El agotamiento físico y emocional lo condujo rápidamente al sueño esa noche. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, Carlos notó algo extraño en la pared que compartía con el apartamento 704, una mancha de humedad que no estaba allí antes, con una forma vagamente similar a una mano. Tocó la superficie, estaba completamente seca. De camino al trabajo, se detuvo en la oficina de administración del edificio. «¿El 704 sigue vacío?», preguntó a Ernesto, el encargado, un hombre cercano a los 60, con problemas de audición que compensaba con una atención meticulosa a los detalles. «Claro que sigue vacío», respondió Ernesto, revisando sus registros. «Nadie quiere alquilarlo después de lo que pasó». «¿Lo que pasó?», Carlos frunció el ceño. «Los Ramírez se mudaron con su hija a Monterrey, ¿no?». Ernesto lo miró con sorpresa. «¿No te enteraste? El señor Ramírez falleció allí, un infarto. La señora se fue después del funeral, no soportaba seguir viviendo donde murió su esposo». Bajó la voz. «Aunque entre nosotros, creo que hay algo más en ese apartamento». La empresa de limpieza se negó a volver después de su primera visita. Dijeron que sentían que alguien los observaba. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero se esforzó por mantener la compostura. «Supersticiones», comentó, aunque el golpeteo de la noche anterior resonaba en su memoria. Esa tarde, durante su turno en la fábrica, Carlos tuvo un accidente. Una distracción momentánea mientras operaba una máquina resultó en un corte profundo en su mano izquierda, nada grave, pero suficiente para enviarlo a casa temprano, después de recibir 5 puntos en la enfermería. Al regresar al edificio Mirador, el ascensor se detuvo nuevamente entre el cuarto y quinto piso. Esta vez, la presencia a su lado era innegable. No solo el aroma a jazmines, sino una corriente de aire frío que parecía envolverlo. «¿Mariana?», susurró, sintiéndose inmediatamente estúpido. Las luces parpadearon violentamente, y Carlos habría jurado que, por una fracción de segundo, vio el reflejo de su esposa en la puerta metálica del ascensor, no como la recordaba en sus últimos días, consumida por la enfermedad, sino radiante, como cuando se conocieron. Pero sus ojos,
Sus ojos estaban completamente negros. El ascensor reanudó su marcha y las puertas se abrieron en el 7º piso. Con el corazón acelerado, Carlos prácticamente corrió hacia su apartamento. Una vez dentro, notó inmediatamente que algo había cambiado. Las fotografías de Mariana, que mantenía guardadas en cajas desde su fallecimiento porque no soportaba verlas, estaban ahora dispuestas por todo el apartamento. En la mesa del comedor, en las repisas, junto a la televisión. En todas ellas, el rostro de Mariana había sido garabateado con lo que parecía ser sangre seca. ¿Qué demonios? Carlos sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Alguien había entrado? ¿Era una broma macabra? El golpeteo comenzó de nuevo, más fuerte esta vez. 3 golpes cortos, una pausa, 3 golpes cortos. Pero no venía de la pared compartida con el 704. Venía de dentro del armario del dormitorio. Con la respiración entrecortada, Carlos tomó un cuchillo de la cocina y se acercó lentamente al armario. El golpeteo se intensificó mientras avanzaba, como si lo que estuviera dentro pudiera verlo acercarse. ¿Quién está ahí?, exigió, intentando que su voz sonara firme. El golpeteo se detuvo abruptamente. Un silencio absoluto invadió el apartamento durante varios segundos, hasta que fue roto por una voz que provenía directamente del otro lado de la puerta del armario. «Carlos, ayúdame. Estoy atrapada». Era la voz de Mariana, inconfundible, con ese ligero acento que nunca perdió de su infancia, en la costa. Carlos dejó caer el cuchillo. Su mano herida pulsaba de dolor, los puntos frescos tirando de su piel. «No es real», se dijo en voz alta. «Mariana está muerta». «No estoy muerta, Carlos», respondió la voz como si hubiera escuchado sus pensamientos. «Solo estoy del otro lado. El señor Ramírez me mostró cómo comunicarme. Por favor, abre la puerta». Una parte de Carlos sabía que debía huir, buscar ayuda, quizás hablar con un psiquiatra. El duelo le estaba jugando una mala pasada, creando alucinaciones. Pero otra parte, la parte que había rezado cada noche por una oportunidad de volver a ver a Mariana, de decirle todas las cosas que quedaron sin decir, lo empujaba a abrir esa puerta. Su mano temblorosa alcanzó el pomo. «Te he extrañado tanto», dijo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Yo también, mi amor. Abre. Estaremos juntos de nuevo». Carlos abrió el armario de golpe. Estaba vacío, excepto por la ropa colgada y cajas de zapatos en la parte superior. Por un momento, sintió una mezcla de alivio y decepción. Entonces lo notó. Al fondo del armario, donde debería estar la pared posterior, había ahora una puerta. Una puerta que no existía antes, de madera antigua y oscura, con un pomo de latón oxidado. «Ven a mí, Carlos». La voz de Mariana surgía de detrás de esa imposible puerta. «Solo tienes que cruzar el umbral». Como hipnotizado, Carlos avanzó dentro del armario hacia la puerta misteriosa. Su mente racional gritaba en alarma, pero el anhelo de volver a ver a su esposa, de sentir su abrazo una vez más, era más poderoso. Giró el pomo y abrió la puerta. Al otro lado no había oscuridad, como esperaba, sino luz. Una luz intensa, pero no cegadora, acogedora. Y allí, en medio de esa luminosidad, estaba Mariana, sonriente, con los brazos extendidos. «Mi amor», sollozó Carlos, dando un paso adelante. Justo cuando estaba a punto de cruzar, sintió una mano en su hombro que lo jalaba hacia atrás. Se giró y vio a Ernesto, el administrador, con los ojos desorbitados de terror. «No lo hagas», gritó el hombre mayor. «No es ella». Carlos miró nuevamente hacia la puerta. La figura de Mariana había cambiado. Su rostro se contorsionaba,
La piel se estiraba revelando algo que no era humano debajo. ¡Mientes!, gritó la cosa con la voz de Mariana, ahora distorsionada, profunda. ¡Es mío! ¡Me pertenece! Encontré al señor Ramírez, jadeó Ernesto, tirando de Carlos, o lo que quedaba de él. Estaba en el espacio entre las paredes de los apartamentos. Había marcas extrañas por todo su cuerpo. La criatura, que ya no pretendía ser Mariana, emitió un alarido sobrenatural y extendió brazos demasiado largos, demasiado delgados, intentando alcanzar a Carlos. ¡Corre!, gritó Ernesto. Carlos retrocedió, tropezando y cayendo en la habitación. Ernesto intentó cerrar la puerta del armario, pero la criatura era demasiado fuerte. Con un movimiento imposiblemente rápido, uno de sus brazos se extendió, atravesando el pecho de Ernesto. El hombre mayor se desplomó mientras la criatura emergía completamente del armario. No quedaba nada de Mariana en ella ahora. Era una entidad oscura, con extremidades deformes y múltiples ojos que parpadeaban en lo que debería ser un rostro. Por tanto tiempo he estado atrapada entre mundos, habló la criatura, su voz ahora un coro de susurros superpuestos. Tanta soledad, pero sabía que vendrías, Carlos, tu dolor, tu pérdida, tu desesperación. Abrieron la puerta, y ahora serás mi ancla en este mundo. Carlos intentó huir, pero descubrió que no podía moverse. La herida en su mano punzaba intensamente, y con horror, vio cómo los puntos de sutura se abrían solos, la sangre brotando libremente. La sangre es el pasaje, continuó la criatura, acercándose. La sangre de un corazón roto es la más poderosa. El viejo lo sabía, pero su corazón no estaba tan destrozado como el tuyo. Carlos comprendió entonces la verdad. El señor Ramírez no había muerto de un infarto. Había sido atraído por esta cosa usando la imagen de alguien que amaba, igual que él. En un último intento desesperado, Carlos se arrastró hacia la puerta del apartamento. Si pudiera salir, si pudiera alertar a los demás. Su mano alcanzó el pomo, pero al abrir la puerta, solo encontró oscuridad. La puerta ya no daba al pasillo del 7º piso, sino a un vacío insondable. No hay escapatoria, susurró la criatura a su oído. Pero no temas. Estaremos juntos, para siempre. Lo último que sintió Carlos fueron innumerables manos frías envolviendo su cuerpo, arrastrándolo hacia una oscuridad que prometía no tener fin. 3 días después, los vecinos alertaron a la policía por el mal olor proveniente del apartamento 703. Al entrar, los oficiales encontraron el cuerpo de Ernesto, el administrador, con profundas laceraciones en el pecho. No había rastro de Carlos. El caso fue eventualmente archivado como homicidio seguido de fuga del perpetrador. Solo la señora Gutiérrez, del 603, insistía en que por las noches aún podía escuchar pasos en el apartamento de arriba, y que a veces, muy tarde, cuando todo estaba en silencio, se oía un extraño golpeteo rítmico que parecía recorrer las paredes del edificio entero. 3 golpes cortos, una pausa, 3 golpes cortos como si algo estuviera buscando una nueva puerta para abrir, una nueva alma perdida en el dolor que pudiera servirle de pasaje. El viento aullaba entre los rascacielos del distrito financiero, como si fueran gigantes de cristal y acero, susurrándose secretos. Desde el ventanal de su apartamento en el piso 37, Miguel contemplaba la ciudad iluminada, tan distinta a la oscuridad que llevaba dentro desde hacía 3 meses, cuando el accidente se llevó a Clara y a su pequeño Matías. El seguro había pagado este lujoso apartamento en la Torre Cristal, el edificio más nuevo y exclusivo de la ciudad, un canje obsceno,
su familia por metros cuadrados de soledad. Era el cuarto residente en mudarse. El edificio, recién inaugurado, seguía mayormente vacío. Un coloso de 50 pisos con apenas una docena de ocupantes, exclusividad, lo llamaba el agente inmobiliario. Aislamiento, pensaba Miguel mientras sus dedos recorrían la cicatriz que el accidente había dejado en su antebrazo izquierdo, único recuerdo físico de aquel día lluvioso en la carretera. Esa noche, al volver de su trabajo como arquitecto restaurador en el Museo de Historia, Miguel notó algo inusual en el pasillo. Una mancha de humedad en el techo, justo frente a la puerta de su apartamento 37B. Extraño en un edificio tan nuevo, pensó, haciendo una nota mental para informar al administrador. Al entrar, percibió un olor diferente, como a tierra húmeda imposible en un piso tan alto, tan hermético, tan muerto. Revisó las ventanas, todas perfectamente selladas. Probablemente su imaginación, últimamente demasiado activa durante sus noches de insomnio, se preparaba para dormir cuando escuchó el primer golpe. Suave, casi imperceptible, como un objeto pequeño cayendo al suelo. Provenía del dormitorio que había designado para Matías, aunque nunca lo decoró. La puerta estaba cerrada, como siempre. Miguel contenía la respiración cada vez que pasaba frente a ella. Abrió lentamente, esperando encontrar algo caído de alguna repisa, pero la habitación estaba vacía e intacta. Solo las paredes blancas y el suelo de madera pulida le devolvieron la mirada. Sin embargo, el olor a tierra húmeda era más intenso aquí. «Estoy cansado», murmuró para sí mismo, cerrando nuevamente la puerta. Se había acostumbrado a hablarse en voz alta para combatir el silencio. Esa noche, Miguel soñó con Clara. Estaban en una habitación blanca similar a la de Matías, pero las paredes goteaban un líquido oscuro que formaba palabras imposibles de leer. Clara intentaba decirle algo. Sus labios se movían desesperadamente, pero ningún sonido emergía. Cuando extendió su mano hacia él, Miguel notó con horror que sus dedos se deshacían en tierra negra. Despertó empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. El silencio era absoluto, tan denso que casi podía tocarlo. Casi, porque estaba seguro de escuchar un leve sonido rítmico proveniente de la habitación de Matías, como si alguien pequeño saltara suavemente sobre el suelo de madera. Miguel se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza. El sonido cesó inmediatamente. Encendió la lámpara de noche, cuya luz dibujó sombras extrañas en las paredes. Con pasos vacilantes, avanzó por el pasillo hacia la habitación. La mancha de humedad en el techo del pasillo parecía haberse extendido, formando ahora un patrón vagamente similar a una mano infantil. Al abrir la puerta, nuevamente encontró la habitación vacía. Pero algo había cambiado. En el centro del suelo, un pequeño montón de tierra húmeda, no más grande que una moneda, contrastaba con la madera clara. Miguel se acercó, confundido. ¿Cómo podía haber tierra allí? Se agachó para tocarla y confirmó que efectivamente era tierra mojada, como de jardín desconcertado. Limpió la tierra con un pañuelo y regresó a su habitación, aunque sabía que no podría volver a dormir. Mientras contemplaba el techo, recordó que el terreno donde se alzaba la Torre Cristal había sido anteriormente un antiguo cementerio del siglo XIX. El desarrollador había trasladado los restos y realizado todos los procedimientos legales antes de la construcción. Miguel había leído sobre ello en los periódicos cuando anunciaron el proyecto a la mañana siguiente. Decidió hablar con algún vecino. En el ascensor, marcó el piso 38, donde sabía que vivía una mujer mayor. Raquel Torres lo recibió con sorpresa. Las visitas no eran comunes en un edificio donde el aislamiento era parte del atractivo. ¿Has notado algo extraño en tu apartamento?, preguntó Miguel después de presentarse. Manchas de humedad, olores inusuales.
La expresión de Raquel cambió sutilmente. ¿También lo has sentido?, respondió con otra pregunta. Esa conversación reveló que no era el único. Raquel experimentaba golpes nocturnos y un frío inexplicable en ciertas áreas. Otro residente, en el piso 35, había encontrado pequeños montones de tierra en habitaciones cerradas. El administrador descartaba sus quejas, atribuyéndolas a asentamientos normales del edificio nuevo. «¿Pero hay algo más?», susurró Raquel, como si temiera ser escuchada. «Mi nieto vino de visita hace 2 semanas. Tiene 5 años. Me preguntó por qué había tantos niños tristes en el edificio. Cuando le dije que no había niños, me señaló la pared y dijo que estaban dentro, esperando salir». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel Matías. También habría tenido 5 años ahora. Esa tarde, investigó la historia del cementerio. La biblioteca municipal guardaba registros antiguos que mostraban que una sección específica había estado dedicada a entierros infantiles, principalmente víctimas de una epidemia en 1873. Los registros indicaban que algunos cuerpos nunca fueron reclamados ni identificados apropiadamente. Cuando regresó al apartamento, la mancha de humedad se había extendido considerablemente. Ahora cubría casi todo el techo del pasillo y descendía por una pared. El administrador, nuevamente contactado, prometió enviar a alguien al día siguiente. Esa noche, Miguel dejó la puerta de la habitación de Matías entreabierta y colocó una pequeña cámara que usaba para documentar sus restauraciones. No estaba seguro de qué esperaba captar. Se acostó temprano, agotado por el estrés y la falta de sueño de las noches anteriores. Alrededor de las 2 de la madrugada, lo despertó un sonido de agua corriente. Desorientado, pensó que había dejado algún grifo abierto. Al salir de su habitación, notó que el pasillo estaba completamente oscuro. La luz nocturna que siempre dejaba encendida se había apagado. El sonido de agua se intensificaba, pero no provenía del baño ni de la cocina. Venía de la habitación de Matías. Miguel avanzó lentamente, guiándose por la pared. La puerta estaba completamente abierta ahora. El olor a tierra húmeda era abrumador. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, distinguió algo imposible. El suelo de la habitación estaba cubierto por una capa de agua de unos 5 centímetros, y en el centro, donde había encontrado el montículo de tierra, ahora había un hueco, como si el suelo se hubiera hundido. Un sollozo infantil, apenas audible sobre el sonido del agua, emergió del hueco. Miguel se paralizó. No era el llanto de un niño, sino de muchos, superpuestos en una cacofonía susurrante. «¿Matías?», susurró, aunque sabía que era imposible. Los sollozos cesaron instantáneamente. El agua dejó de subir, quedando perfectamente inmóvil, como un espejo negro. Y entonces, pequeñas manos comenzaron a emerger de la superficie, decenas de ellas, como si el agua fuera una membrana entre 2 mundos. Miguel retrocedió, chocando contra la pared. Las manos, pálidas y diminutas, se apoyaban en el suelo inundado. Algunas comenzaron a arrastrarse hacia él, dejando rastros oscuros que no eran agua. Con pánico creciente, intentó alcanzar el interruptor de la luz, pero este no respondía. Su teléfono estaba en su habitación. Volvió a mirar hacia la habitación y vio que el hueco central se había expandido, revelando lo que parecía un túnel descendente, imposible en un piso 37. Una voz infantil, terriblemente familiar, emergió del túnel. «Papá, ayúdanos a salir». La razón le gritaba que huyera, que era imposible que fuera Matías, pero 3 meses de dolor y culpa silenciaron esa voz. Dio un paso adelante, luego otro,
entrando en el agua helada. «¿Matías? ¿Eres tú, hijo?» Una pequeña figura comenzó a emerger del hueco. En la oscuridad, Miguel no podía distinguir sus rasgos, pero tenía el tamaño exacto de su hijo. Extendió sus brazos instintivamente. La figura avanzó, seguida por otras, todas del mismo tamaño. A medida que se acercaban, Miguel notó que no eran niños, no exactamente. Eran formas compuestas de tierra húmeda y raíces, con cavidades donde deberían estar los ojos, pero la primera figura llevaba algo familiar, la pequeña pulsera de identificación hospitalaria que Matías tenía cuando lo enterraron. «Te extrañamos», dijo la figura con voz de tierra y agua. «Todos te extrañamos». Miguel ya no podía moverse. Sus pies parecían haberse fusionado con el suelo inundado. Las pequeñas figuras lo rodearon, sus manos frías tocándolo, acariciándolo con dedos que se deshacían y reformaban. «Ven con nosotros», susurraban en coro, «es solitario abajo». Miguel comprendió, en un momento de claridad desesperada, que el edificio no estaba construido sobre un cementerio reubicado. Los desarrolladores habían mentido. Habían construido encima, sellando las tumbas bajo capas de concreto. Y algo había despertado. Intentó retroceder, pero las manos lo sujetaban con fuerza sorprendente. El agua subía ahora más rápidamente, llegando a sus rodillas, arrastrando tierra y pequeños objetos que reconoció con horror, botones infantiles, fragmentos de juguetes antiguos, dientes diminutos. «Papá, no nos dejes otra vez», dijo la figura con la pulsera de Matías. Miguel comenzó a gritar, pero el grito quedó ahogado cuando el suelo bajo sus pies cedió completamente. Cayó en un espacio imposiblemente grande bajo el apartamento, un vacío húmedo donde docenas de pequeñas formas lo esperaban, todas extendiendo sus brazos hacia él. Su último pensamiento consciente fue que tal vez, solo tal vez, Matías realmente estaba entre ellos. 3 días después, Raquel Torres reportó extraños sonidos provenientes del apartamento 37B. El administrador, reacio pero obligado, abrió la puerta. Encontraron el apartamento perfectamente seco, sin señales de humedad ni de Miguel. Lo único inusual era un pequeño montículo de tierra en el centro de una habitación vacía, y sobre él, una foto enmarcada de un hombre sonriente con su esposa e hijo. Las autoridades clasificaron el caso como una desaparición voluntaria. Después de todo, el hombre había perdido a su familia recientemente. Probablemente no pudo soportarlo más. Los siguientes inquilinos del 37B no duraron mucho. Reportaban voces nocturnas, principalmente la de un hombre adulto contando cuentos infantiles a un público que nadie podía ver. Y a veces, en noches particularmente silenciosas, los pocos residentes de la Torre Cristal juraban escuchar risas de niños ascendiendo desde las profundidades de la tierra, acompañadas por la voz grave de un hombre que finalmente había encontrado lo que buscaba. El edificio fue eventualmente vendido y reconvertido en oficinas. Nadie quiere vivir donde la tierra recuerda, donde las paredes susurran con voces de aquellos que nunca se fueron